al grupo. Está desde la descarga pues hasta pasar los datos a Excel, como quieran. Entonces ya si alguien lo va a hacer, me avisa. Entonces en ese link que mandé habría que descargar pues el que dice Xfoil 6.99.zip y ya ahí cuando lo extraen les va a aparecer el archivo que yo voy a ejecutar en pantalla cuando empiece a compartir. Entonces, bueno, cuando lo extraen, todos estos demás son archivos pues diferentes, pero que me imagino yo que viene como un documento de texto como con instrucciones, no sé. Pero el archivo importante pues es el que llama, el que tiene extensión de ejecutable. Entonces, este programa lo van a usar con seguridad pues en el curso teórico y también en diseño lo van a usar. Entonces, pues aquí se calcula básicamente perfiles aerodinámicos. Entonces, se puede cargar cualquier geometría que sea más o menos un perfil. O sea, puede ser un perfil con un poquito más de camber, ¿cierto? Pero no puedo cargar aquí una geometría, por ejemplo, de un cilindro y esperar pues que esto me dé los resultados aerodinámicos de un cilindro, no. Solamente funciona con perfiles. Entonces es por la interfaz gráfica, pues es consola y eso ayuda pues que sea como rápido. Van a ver que uno corre un ángulo de ataque pues bastante rápido. Y también pues facilita como es por consola, se puede llamar desde otros programas. Entonces uno puede llamar, por ejemplo, si uno quisiera hacer una base de datos de perfiles, por ejemplo, si va a correr 100 perfiles, uno no entraría pues aquí a hacer cada uno a mano, sino hace un script en Python o en MATLAB que llame 100 veces esto para cada perfil. Entonces, es una de las ventajas pues, del Xfuel. Entonces, para cargar cualquier geometría que sea un perfil, necesitamos un documento de texto que tenga las coordenadas, que tenga dos columnas, coordenadas X y coordenadas en Y. Eso lo pueden descargar esos coordenadas las pueden descargar para cualquier perfil de Airfoil Tools. Otra de las razones por las que se usa mucho Airfoil Tools. Ahí están las coordenadas de todos los perfiles, pues prácticamente que hay, que se usan. Pero en el laboratorio no vamos a utilizar sino NACAS, entonces, pues tenía que Xfuel tiene una opción pues para no tener que cargar las coordenadas del perfil NACAS, sino que los genera internamente. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a cargar. Bueno, el menú principal, uno sabe que está situado en el menú principal porque aquí aparece pues Xfuel. Van a ver que cuando cambiamos de menú ya aparecen otras palabras. Y en cualquier menú en el que estemos, cuando se quiera saber qué comandos disponibles hay en ese menú, se le escribe símbolo de interrogación. Y ya estos son todos los comandos que se puede correr en este menú en el que estoy situado. Entonces miren que hay uno que se llama ppar. Entonces dice que es para mostrar o cambiar como los paneles. Entonces vamos a entrar ahí a ver. Bueno, no he digitado lo del NACA. Entonces elegir el perfil primero, NACA, y luego la serie 4 o 5 dígitos. Entonces hagamos un 0018, por ejemplo. Listo. Ya lo eligió, aquí aparece cuál es el máximo espesor, obviamente es 18%, no tiene máximo curvatura porque es un perfil simétrico. Y aquí aparecen otros datos que vamos a modificar, como el número de nodos o de paneles, digamos lo mismo, pues uno es como el otro más uno. Y por aquí una relación entre la densidad de paneles en el borde de fuga y en el borde de ataque. Entonces para hacer eso hay que entrar al menú ppar, para visualizar el perfil y modificarlo. Entonces listo, ahí entré en ppar. Bueno, si hay alguien haciéndolo me avisa como estar pendiente. Entonces aquí se cargó el 0018 y miren que cada rayita que aparece aquí es el borde de un panel o lo que sería un nodo pues. Entonces miren que hay muchos nodos por defecto en el borde de ataque, pero muy pocos en el borde de salida. Entonces obviamente uno quiere buena cantidad de nodos donde haya cambios rápidos de presión o de velocidad. Entonces donde pueden haber cambios bruscos de presión en el borde de ataque, siempre hay cambios muy drásticos. Y en el borde de fuga cuando empieza a haber desprendimiento de la capa límite.
que es, digamos, después de los 5 grados, pues, se empieza a dar ese desprendimiento. Entonces, para situar nodos en la parte de atrás también está el comando T, que es la relación entre la densidad en borde de ataque y borde de fuga. Entonces, por defecto está en punto 15. Entonces, hay que escribir T, espacio y la nueva relación. Entonces, si queremos que esté refinado en ambas partes, pues la relación sería de 1, para que haya igual refinamiento. Y hay que darle 2 veces Enter. Y miren que él se actualizó con el refinamiento tanto atrás como adelante. Lo otro importante para cambiar aquí sería el número de paneles. Entonces esto es como parecido a CFD. Cuando uno tiene muchos paneles, digamos es más, entre comillas, más preciso el método. Pero entre más paneles haya, es más difícil la convergencia del programa. Entonces, bueno, hagamos un buen número, puede ser 200 paneles. Entonces cambiemos eso. Entonces sería N, sea mayúscula o minúscula, esto no distingue pues. Y ya viene el número que, bueno, hagámoslo con 200, sería, y otra vez doble enter. Entonces, bueno, aquí ya se actualizó con los 200 paneles. Y listo, esas serían las dos opciones como importantes a cambiar acá para simular cada perfil. Entonces, para devolverse el menú principal hay que darle otra vez enter o 2 enter. Y ya, pues, sé que estoy en el menú principal porque aparece la palabra Xfuel. Bueno, lo siguiente sería entrar a ya escribir las condiciones del Reynolds y el ángulo de ataque y esas cosas. Entonces eso, hay un menú que se llama Upper. Entonces ahí ya entré, obviamente aquí aparece el nombre del menú pues que en el que esté en este momento, ya no estoy en el principal y para ver qué comandos hay aquí, entonces otra vez usamos símbolo de interrogación. Entonces hay muchos, pero vamos a ver hoy los básicos para correr un perfil a un determinado Reynolds y a un grupo de ángulos de ataque. Después vamos a ver algunos otros, por ejemplo, hay otra sesión en la que vamos a ver cómo esto se puede usar para calcular flaps, al menos flaps simples. Bueno, entonces lo primero sería, ustedes en el curso teórico van a ver que hay dos coeficientes de arrastre. Hay un coeficiente de arrastre viscoso y otro no viscoso. Entonces el Xfield por defecto solo trae el no viscoso. Entonces, para que obviamente el que vamos a medir en el túnel comprende todos los arrastres. Entonces hay que activar la viscosidad aquí. Y la viscosidad se activa escribiendo visc y después el número de operación del Reynolds. Entonces, pues aquí podemos escribir 200.000, el Reynolds pues al que queramos hacer la prueba. Ustedes saben que si uno quiere calcular un CL y un CD de un perfil, pues tiene que hacerlo a cierto Reynolds. Esa gráfica depende únicamente pues del Reynolds en teoría. De pronto puede depender también de algunas otras cosas, como la temperatura, la capa límite depende, por ejemplo, de la temperatura, pero digamos que bueno, eso ya no tiene efectos tan importantes y mucho menos pues en el túnel en el que todo está a la misma temperatura, pero si el perfil tuviera pues otra temperatura sería otra condición. Pero ignorando eso, pues la gráfica solamente depende del Reynolds. Entonces bueno, aquí también recibe notación científica, entonces hagamos la simulación a 1.000.000. Bueno, ya él me actualiza el Reynolds y me dice que el número de Mach es 0. Entonces, en el túnel nunca vamos a superar, pues no vamos a alcanzar regiones en el que el Mach sea algo considerable. De hecho, el mayor Reynolds que podríamos en el túnel, pues está alrededor de 500.000. Siguen siendo Reynolds muy bajos. Pero, de todas maneras, pues, como ejemplo para verlo y para que recuerden desde qué punto es importante tener en cuenta el Mach, se dice que, o sea, los efectos empiezan a ser no despreciables desde 0.3 Mach. Entonces, hagamos, digamos, el Mach. Entonces, para cambiar el Mach, simplemente es M y se escribe el número, la relación de 0, bueno, en este caso pongamos el ejemplo de 0.3.
Como les digo, en punto 3 Mac, pues no es que vaya a ser un gran cambio la corrección de compresibilidad, pero sí ya empieza a ser no despreciable. Y bueno, la corrección que aplica el Xfig se llama la corrección de Karman 100, TSIEN, por si alguien pues la quiere mirar. Es una corrección muy fácil de implementar, está por ahí en el libro de, creo que está en el libro de John D. Anderson, y aplica para el coeficiente de sustentación y para el coeficiente de arrastre. A los dos les aplica la misma, es la misma ecuación de corrección. Bueno, entonces para lo que vamos en el laboratorio no tienen que activar el Mac, pero sí siempre hay que activar la viscosidad y el reino, eso es obligatorio. Lo siguiente que hay que hacer es escribir, este es como un método iterativo. Ustedes en la teoría creo y espero que vean el método de paneles. Este método que aplica Xfig es el método de paneles con algunas mejoras. O sea, es un poquito más complejo de lo que ustedes van a ver en el curso, que creo que lo ven. Porque aplica una corrección que se llama la teoría de la capa límite integral. Y eso le da pues como algunas mejoras al método. Pero en esencia es un método iterativo. Entonces él, digamos, adivina, entre comillas, el primer paso del coeficiente de presión. Entonces el programa no itera pues sobre CLs y CDs, sino coeficiente de presión. Él intenta resolver la capa límite, o sea, pues la distribución de presión. Y con cada cálculo que hace, arranca el siguiente. Entonces va intentando converger. Entonces tiene un número máximo de iteraciones, que él por defecto viene con 10 iteraciones máximas. Entonces eso es muy poquito. Entonces cualquier simulación que ustedes hagan sin que le cambien las iteraciones seguramente no les va a funcionar o les va a dar un resultado muy regular. Entonces otra cosa que siempre que hagan Xfig hay que cambiarle aquí el menú de Doppler sería escribir iter y les recomiendo pues que lo corran con 300. Está bien, hay gente que lo corre con 100, pero con 300 igual esto corre muy rápido, entonces dejémoslo en 300. Listo, ya está prácticamente para correr un ángulo de ataque. Entonces miremos la sintaxis para correr un ángulo, escribir alfa y después en grados el ángulo que yo quiero correr. Entonces vamos a hacer una prueba a 20. Bueno, una cosa. Bueno, el que elegí está muy bueno para la convergencia. Les quería mostrar cuando no convergen. A ver. No, pues sí, yo corro otro perfil para mostrarles eso de cuando no converge, porque este está convergiendo siempre. Vamos a una K0012. Listo, vamos a ver otra vez. Vamos alfa 20. De pronto si le bajo el número de iteraciones. Bueno, entonces esto es lo que les quería mostrar. Lo corrí a 20 grados y bueno, no convergió. Entonces hay que estar pendiente siempre que uno corre una simulación, el mensaje final que haya aquí. Si aparece convergencia fallida, ya saben que los resultados de CL y CD pues, que aparezcan acá no son confiables. Entonces cuando no converja podemos hacer dos cosas. Primero, verificar que sí hayamos puesto las iteraciones máximas, porque por decir algo, si yo tengo 10 iteraciones y corro un ángulo de alfa 10, miren que no convergió a 10 grados. Pero si yo tengo 300 iteraciones, pues tal vez tenga más probabilidad de converger. Vamos a ver.
Bueno, tampoco convergió, pero es más probable que a mayor número de iteraciones pues tenga más convergencia. Entonces eso sería lo primero, verificar que tengo las iteraciones altas. Y lo segundo para hacer cuando no converge un ángulo de ataque es empezar por ángulos más bajitos. Entonces, por ejemplo, si quiero un 10 y lo hice de una en 10 y salió error, entonces se recomendaría empezar con ángulos más bajos, porque el método utiliza la solución del anterior ángulo de ataque que se haya hecho. Entonces, si el solución, obviamente, para el método es mucho más fácil calcular la distribución de presión, por ejemplo, a 0 grados que a 10 grados. Y él puede ir usando, por ejemplo, la de 0 grados para adivinar la de 5 grados y usar la de 5 grados para adivinar la de 10 grados. Entonces, por decir algo, acá empecemos con alfa 0. Entonces, alfa 0 convergió en 10 iteraciones, muy fácil. Después alfa 5, muy fácil, y alfa 10. Y miren que convergió de 1 a 10 grados, cosa que ahorita no logro converger porque lo hice como paso a paso, 0, 5, 10. Entonces, esas serían las dos cosas para hacer cuando no converja. Verificar que las iteraciones están altas y iniciar en ángulos pequeños. Y luego ir subiendo. Una cosa importante, si yo inicio en alfa 20 de una, vamos a ver si ahí lo coge. Bueno, ahí lo logró porque ya había hecho el de 10. Miren que convergió a 20 grados. Por ejemplo, yo inicio en un ángulo muy alto y me tiro los datos porque como el caché, o sea, la información que guarda esto para la próxima iteración, puede que yo lo inicie en 20 y me salga error de convergencia. Y después lo intenté hacer a 0 grados y tampoco sea capaz de converger a 0 grados. Eso pasa porque está intentando, o sea, los datos iniciales con los que está intentando calcular a 0 grados son los que no convergieron a 20 grados, o sea, datos muy malos. Entonces, para borrar como el caché o la memoria de las simulaciones, como para que inicie completamente de cero, en este menú de Opera hay que escribir init. Entonces, init es para eso, para que no tome en cuenta la última simulación para calcular la próxima. Entonces, bueno, aquí hay un ángulo a 20 grados, obviamente esto, bueno, hagámoslo por ahí que a 12. Entonces aquí está la distribución de presión, tanto el extra 2 como el intra 2. El extra 2 es la línea amarilla, el intra 2 la azul. Y miren que tiene el eje al revés, igual pues que la gráfica del laboratorio y la que ustedes pues están haciendo. Entonces para ese laboratorio les voy a pedir que suban, para ese informe les voy a pedir que monten las gráficas de este CP, obviamente las de ustedes y las de, o sea, le montan al lado esta de Exful, una foto pues. O sea, me montan aquí el 00, perdón, el 2412, escriben el Reynolds al que hicimos la prueba y sacan la distribución de presiones, una foto a -5, 0 y 5, que fue los ángulos pues que hicimos, para comparar, hoy, para tener como un punto de comparación, porque ustedes en el informe van a comparar los CL, que es lo que resulta en la integral, con valores experimentales, o sea, reales, ¿cierto? Del reporte NACA. Y también con valores numéricos, por ejemplo, de Exful. Pero la distribución de presión no tienen con qué compararla. Entonces aquí está una forma pues de compararlo. Y bueno, aquí abajo se dibuja la capa límite. Entonces bueno, aquí está súper desprendida. Pero sigue habiendo un CL positivo, 0.88. Entonces, ¿cómo se puede, para la interpretación de estas gráficas del CP? Que es muy importante porque pues, estas gráficas lo son todo en un perfil. Entonces, recuerden, un CP negativo es que hay succión y la presión siempre es una fuerza normal pues a la superficie, ¿cierto? O sea, en cada sección del perfil, de un vector normal, pues ahí estaría actuando la presión. Positiva estaría, entre comillas, empujando y negativa estaría haciendo pues como succión. Entonces, para que un perfil tenga alta sustentación, pues lo que tiene que pasar es que en el intra 2 haya empuje y en el extra 2 haya succión. O sea que la distribución de presión del extra 2 debe estar muy buena parte en la línea amarilla. Y la distribución de presión del intra 2 debería estar muy buena parte en la parte positiva, que significaría que está empujando. Entonces aquí en un ángulo de ataque alto, 12 grados, hay bastante sustentación y el extra 2 está con succión y el intra 2 está empujando.
No significa que toda la superficie va a estar empujando, toda la superficie va a estar en succión. Entonces, por ejemplo, aquí en el intra 2 hay una parte, miren, hacia el final que está con CP negativo, o sea que hay succión. O sea, no toda la parte está colaborando al CL, ¿cierto? Lo mismo puede pasar con la distribución del extra 2, la amarilla, que no toda esté en la parte negativa. Entonces miremos otro ángulo de ataque. Bueno, este es exactamente a 0 grados, hagámoslo a 2 grados. Entonces a 2 grados todavía hay CL positivo. Quiere decir que, bueno, que la suma total de las fuerzas sigue dando, digamos, hacia arriba. Ustedes saben que realmente la sustentación la definimos pues con 90 grados con respecto al viento relativo, no pues hacia arriba, o sea, no va contraria a la gravedad, sino 90 grados con respecto al viento relativo. Pero, entonces aquí, por ejemplo, en el extra 2 hay succión, está bien. Pero miren que en el intra 2 también hay succión la mayor parte, o sea, CPs negativos. Pero aún así hay sustentación, porque la succión de arriba, pues es, o sea, el aporte de sustentación que da el extra 2 haciendo la succión es mucho mayor al aporte, digamos, de contrasustentación que está haciendo el intra 2. Entonces no significa que cuando hay sustentación siempre el intra 2 está empujando hacia arriba y el extra 2 también. Simplemente que la combinación de todos, el efecto neto pues todavía da hacia arriba. Que recuerden, no es hacia arriba, sino 90 grados con respecto pues al viento relativo. Y vamos a ver un ángulo negativo como sería. Entonces damos L negativo, y así toda la, pues, digamos, la suma terminaría siendo negativa de los aportes de la distribución de presión. Entonces aquí está, el intra 2 está muy negativo, sé que hay mucha succión. Y aquí el extra 2, en este caso, está una parte empujando, una muy pequeña por aquí haciendo succión. Bueno, eso ya depende exactamente del ángulo. Esa es como la lectura de esta gráfica. Y una cosa muy importante que dice la teoría, y es que en el borde de en el punto de transición entre el borde de ataque y el borde de fuga, o muy cercano a él, hay un punto de estancamiento. No necesariamente es en todo el borde de fuga, pero muy cercano a él hay un punto de estancamiento, que significa que no hay velocidad. Y obviamente si no hay velocidad, pues la presión es exactamente la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces por eso esta gráfica siempre pasa por 1. El CP pasa por 1, porque ese punto es el punto donde no hay velocidad y es el punto de estancamiento. Entonces aquí, bueno, aquí nos reporta el MAC, el Reynolds, el ángulo de ataque al que corrimos y ya los resultados sí que sí nos importan. El CL, el coeficiente de momento, el coeficiente de arrastre, la eficiencia aerodinámica, que es L sobre D, o CL sobre CD, que es lo mismo. Y bueno, este coeficiente de momento siempre lo da al cuarto de la cuerda. Importante eso, porque no todos los perfiles tienen el coeficiente aerodinámico al cuarto de la cuerda. Eso lo va a decir pues una teoría que ustedes van a ver, va a decir pues es la teoría del perfil delgado, o incluso escucha, no me acuerdo, la de lifting line tal vez también predice que el coeficiente aerodinámico es el cuarto de la cuerda, pero no, en realidad no siempre es así, puede estar un poquito corrido hacia atrás, un poquito corrido hacia adelante, pero este X siempre va a dar el CM al cuarto de la cuerda, o sea que no siempre el coeficiente de momentos que dé el X es el coeficiente aerodinámico. No sé si me hago entender con eso. Si no, me dicen. O sea, el coeficiente aerodinámico se define como un coeficiente, o sea, es un punto, el punto suele estar al cuarto de la cuerda, pero es un punto en el que, en teoría, el momento no cambia con el ángulo, ¿cierto? Esa es la definición. Entonces puede que esté aquí hacia la derecha, o sea, habría que buscar, por ejemplo, en cuál de los puntos varía menos el CM con respecto a alfa. Por ejemplo, si uno estuviera haciendo un experimento o un CFD, medir el momento en cada punto de la cuerda y ver en qué punto ese momento cambia menos con el ángulo. Entonces, ese sería el coeficiente aerodinámico, pues que está obviamente, pues ahí se concentraría, digamos, el L y el D en últimas. Uno podría ahí hacer la descomposición de sustentación, arrastre y coeficiente aerodinámico. Pero el Excel siempre lo da al cuarto de la cuerda. Entonces, bueno, para ejercicios así como de clase, cosas así, si el coeficiente aerodinámico, pues pueden poner este. Va a ser muy cercano, pero ya saben que no necesariamente está pues al cuarto de la cuerda. Entonces, miremos cómo guardar esto en un documento de texto para no tener que estar pasando esos
estos datos. Entonces hay que escribir en el menú Upper PACC. Y ya él me pregunta pues el nombre del archivo. Aquí tienen que incluirle la extensión, importante. Entonces, por ejemplo, laboratorio 4pm.txt. Entonces es importante incluirle la extensión. O sea, en este caso pues .txt porque queremos que lo escriban en un documento de texto. Y le damos 2 veces Enter. Entonces cuando me dice que por Accumulation Enable ya está activado, que cuando la próxima simulación que corra o las próximas me las va a guardar en documento de texto. Si yo corro varias, todas me las va a ir guardando en documento de texto. Pero entonces corramos una sola, pero a muchos ángulos de ataque. Entonces para eso se escribe ASEQ, A-S-E-Q, como en las siglas Alpha Sequence. ASEQ. Entonces él me pregunta, bueno, el primer ángulo de ataque, el inicial, digamos, menos 5 grados. El final, digamos que a 20. ¿Y cada cuánto? Entonces pongámoslo cada uno. Entonces, bueno, esperemos ahí un momentico. Él se está demorando más o menos bastante porque está a Reynolds de 200.000. Entre menor sea el Reynolds, es más difícil la convergencia. Y todos estos métodos numéricos, incluido el CFD, a bajo Reynolds, no funcionan bien. Bajo Reynolds puede ser por debajo de 100.000, ya no funcionan para nada bien. Vea, por ejemplo, ahí salió un ángulo que se nota que no convergió esta distribución de presión. Pero ya vamos a ver cómo ver cuáles convergieron y cuáles no. Listo, ya acabó. Entonces aquí debió, obviamente él escribe el documento de texto justo en la carpeta en la que yo tengo pues el ejecutable. Entonces bueno, aquí lo creo. Entonces convergió a -5, pero no convergió a -4. Entonces los ángulos que no aparezcan acá son precisamente que no convergió. Entonces no convergió a -4, no convergió a 4 y no convergió de 14 hasta 20. Bueno. Entonces aquí me aparece la información de qué perfil fue, a qué Mac, a qué Reynolds y a qué Mac hice la simulación. Y bueno, entonces ya saben, importante no copiar estos que aparezcan acá en la pantalla negra, porque estos pueden ser perfiles no, o sea, resultados que no convergieron. Miren, por ejemplo, a 14 grados hay un CL de 3.3. Ustedes ya deberían saber que un CL de 3.3 pues no puede existir. O sea, no hay un perfil que bajo ninguna condición que tenga un CL de 3.3. Ni siquiera con flap, no. Entonces, importante no copiar estos de acá, porque puede que no hayan convergido, sobre todo cuando uno lo hace por tabla. Porque cuando uno lo hace uno por uno, aquí al final le dice si convergió o no. Pero cuando lo hace por tabla, es bueno que escribirlo en un documento de texto para que él escriba los que sí convergieron. Bueno, eso sería como todo del Expo. Entonces, miremos, una vez ustedes ya lo escriben, tienen este documento de texto, pues la idea es obviamente que pasen eso en Excel para poderlo graficar con lo que nosotros vamos a ver en el laboratorio. Entonces, la recomendación mía para pasarlo a Excel es que le quiten los encabezados a esto. Entonces, ustedes ya saben que la primera columna pues es alfa, la segunda columna es el CL y la tercera es el CD total, que son las 3 cosas que vamos a necesitar en el laboratorio. Entonces podemos quitarle los encabezados. Bueno, aquí importante, si ustedes tienen el decimal en el computador con coma, tienen que hacer el cambio manual. Darle aquí en editar, reemplazar y reemplazar, darle encontrar puntos y reemplazarlos por comas y darle en reemplazar todo. Hay gente que tiene el decimal en el computador con coma, entonces cuando carguen esto a Excel no les daría bien. Entonces para que lo tengan en cuenta, yo lo tengo con punto. Entonces, está bien. No tengo el Excel, está malo, pero entonces les voy a mostrar con el tutorial que hice cómo se cargarían esos datos para graficarlos rápido en Excel. Entonces lo primero sería quitarle los encabezados como para que el Excel le encuentre el formato de las columnas rápido. Y ya en la hoja de cálculo le dan en datos, en la pestaña datos y después desde el texto CSV. Y ya ahí buscan el archivo
y les va a aparecer esto, una vez lo abran, como ya las columnas. Como les digo, les va a aparecer bien, siempre y cuando hayan quitado los encabezados y tengan el decimal con el mismo formato que lo tienen ustedes en el computador. Si es comas, habría que cambiar esto por comas como les mostré, cómo se hace en 2 clics, y si es punto lo podemos dejar así. Y ya ahí darle cargar y ya cargan todas las columnas. Y ya ahí se puede graficar el CL y el CD. Miren que este es un, bueno, no me acuerdo qué perfil es este, pero ahí está desde 0, bueno, está 0, -5 y luego está 20. Entonces este Excel, miren que es una herramienta muy fácil de usar, es pues bastante buena, la que más se usa para calcular perfiles, pero tiene bueno, tiene varias limitaciones. La primera es que a reinos muy bajos no funciona, no converge. Pero en el laboratorio no vamos a tener pues esos Reynolds tan bajos. Reynolds bajos es digamos por debajo de 100.000. En el laboratorio vamos a estar a que 200.000, 300.000. Otra limitante del Excel es el CL máximo. Entonces aquí les muestro una gráfica experimental que es la línea con puntos y el Excel que es la gráfica negra. Entonces el Excel suele predecir mal el stall. O sea, por ejemplo, si aquí revisemos en qué ángulo entró en pérdida. Recuerden que simplemente es mirar cuándo dejó de crecer el CL. Entonces aquí el ángulo de pérdida sería 10 grados. Y mira que ya en 11 bajó el CL. Pero entonces si el Excel dice que es a 10 grados, probablemente la realidad es que sea, por ejemplo, por ahí a 8 grados. O sea, ese es como uno de los problemas de Excel. No predice bien el CL máximo, o sea, el ángulo de ataque pues de pérdida. Obviamente, si predice un ángulo de ataque de pérdida mayor, el CL va a seguir aumentando y no va a predecir bien el CL máximo. O sea, lo predice bien, pero no es como muy confiable. O sea, si uno va a hacer, por ejemplo, un avión o algo, pues ojalá bajarle 2 o 3 grados a lo que encuentre aquí. Y otro problema que tiene es con el CD mínimo. O sea, suele sobreestimar el CL máximo y subestimar el CD mínimo. O sea que si aquí aparece un drag, por ejemplo, de 0.014, probablemente sea de 0.016 o 0.020. O sea, suele tener un error grande en el drag. Pero sigue siendo pues una herramienta muy, muy usada. Sobre todo por lo que se puede llamar desde MATLAB, Python. Entonces, ¿de qué otra manera? Entonces, si ustedes les preguntan un coeficiente aerodinámico de cualquier perfil, ustedes quieren saber cuánto sustenta, pues uno se mete a Google y busca, pero lo único que les va a aparecer es Eightfold Tools. No les va a aparecer nada, no hay ninguna otra página pues, que reporte eso. Y Airfold Tools utiliza Xfold, pero Airfold Tools no está, o sea, es como una base de datos, o sea, no simula, sino que es una base de datos que alguien alguna vez ya creó. Entonces no están a todos los reinos, está por ejemplo reinos de 50.000, 200.000, 500.000, pero si uno quiere 210.000, pues no está. Entonces es muy importante saber pues el Xfold. Entonces, formas de saber los coeficientes aerodinámicos. Uno se mete a internet y lo busca y aparece Airfold Tools, pero Airfold Tools utiliza Xfold. Entonces, básicamente Xfold. Y hay otras dos herramientas, hay otras, bueno, tres. Está la parte experimental. Los reportes experimentales son muy limitados, están solo para los NACA, algunos NACA y a muy poquitos Reynolds. Cuando estén buscando en los reportes van a ver que haya 2 o 3 Reynolds máximo. Entonces, lo otro sería hacer uno el experimento. Pero si uno tiene un túnel que no mide muy bien, pues ahí no, entonces le quedarían a uno solo las siguientes opciones. Hacer un CFD bien hecho, que es muy difícil. Hacer un CFD bien hecho es bien complicado. Pues complicado no, pero no es como que uno en un día aprendió a hacerlo. Pero por el contrario, hay otra herramienta que se llama Airfold, que eso sí, en un día, en 15 minutos, en 10 minutos vamos a ver cómo se usa, que es muy parecida al Xfold. Entonces podríamos usar Xfold, que sería lo primero, que es esto. Pero hay un programa aún que tiene algunas mejoras, pero es muy parecido, que se llama Airfold. Entonces, Airfold fue como el producto de una investigación para allá, no sé dónde, como los países nórdicos, que cogieron el Xfold y le aplicaron unas correcciones como a la capa límite, que de todas maneras les puedo subir
los archivos donde explican qué fue las mejoras que se le hizo al Exfil. Si a alguien le interesa, pues los puedo subir. Son 2 artículos. Pero el punto es que es muy fácil de usar porque es prácticamente Exfil. Entonces cerremos el Exfil, que ya vimos cómo funciona. Entonces el Exfil lo pueden descargar de internet, ya vieron cómo, muy fácil, aparece de una. Pero el Airflow si no se consigue. Pero yo lo subí aquí. Entonces, ¿dónde lo consiguen? Solamente acá, en el canal de nosotros. Porque este programa pues tiene como, no es código abierto, bueno, tiene como su misterio. Los autores no lo han soltado así fácil. Entonces es muy similar. Miren que también es una pantalla de negro, una consola pues. Tiene las ventajas de que este no se puede llamar desde MATLAB ni Python. Solamente puedo correrlo dándole doble clic y escribiendo pues los comandos. Entonces aquí no se escribe NACA y después los dígitos, sino que es NAC 4. Pues 4 porque vamos a hacer un NACA 4 dígitos. Si fuera 5, un NACA 5 dígitos, pues escribo NAC 5. Entonces NAC 4 y aquí no escribo la designación de una vez, sino que me toca darle Enter y después me pregunta la designación. Entonces digamos 0012. Y listo. Aquí me aparece pues la misma información. Entonces, de resto todos los comandos son iguales. Entonces entramos a pepar. Aquí le cambiamos, por ejemplo, el número de nodos. Escribo 200 nodos y doble enter. Y aquí me dibujó el perfil. Entonces cambiamos otra vez la distribución para que haya nodos en el borde de ataque, en el borde de fuga. Entonces escribimos no. Aquí, cada vez que hago un cambio en el menú pepar, en este Airflow me devuelve el menú principal. Entonces me toca otra vez entrar a pepar. O sea, aquí voy a cambiar T y doble enter. Entonces ya hay, a ver si se lo cambió. A ver. 1. Listo, ahora sí lo cambió. No sé por qué ahí no lo había cambiado. Entonces miren que ya hay no, o sea, el borde de fuga y el borde de ataque con igual refinamiento. Y sería lo mismo, entrar al menú Upper, pero aquí ya no escribo BISC y el Reynolds de una vez, sino que escribo BISC, Enter. Y ahí me pregunta el Reynolds. Y también no sería Mac y el número, sino Mac, me pregunta el número, lo pongo. Y la otra gran diferencia es que aquí no escribo las iteraciones. Acuérdense que en el Exfil siempre tengo que cambiar las iteraciones cuando lo abro, porque él solo tiene 10 iteraciones máximas por defecto. Aquí no existe el comando iter, entonces no hay que modificar eso. De resto es lo mismo, por ejemplo, para escribir que guarden un documento de texto, pongamos PACC, y aquí pongamos airflow 4pm.txt. ¿Qué me falta decir ya? Escribamos alpha sequence desde -5 hasta 20 de a 1 grado. Bueno, aquí este está corriendo más rápido, no porque corra más rápido Airflow, sino porque lo hice a reinos de 1.000.000. Ahorita lo hicimos a reinos de 200.000, entonces, obviamente, entre más alto sea el reinos, más rápido es la convergencia. También hubiera podido pues, escribir ángulo por ángulo, ¿cierto? Si se ve una sintaxis alfa, espacio, y el ángulo de ataque. Listo, entonces aquí me aparecen todos los ángulos que corrí, pero recuerden que no nos podemos fiar de lo que aparezca acá, porque no dice cuál ángulo convergió y cuál no. Entonces hay que revisar el documento de texto. Y aquí está Airflow 4pm. Entonces veamos, convergió desde -5 hasta 8 grados. Y le pedimos hasta 20. O sea que de 9 en adelante no convergió. Pero entonces lo que suele hacer uno es cuando ángulos altos no convergen es revisar el CL. Entonces si todavía no ha entrado en pérdida, todavía, miren que aquí sigue aumentando el CL, podemos suponer que el ángulo que no convergió, o sea, desde donde no empezó a converger, es que entró en pérdida. Entonces, según el Airflow, entraría en pérdida en 9 grados. Entonces, otra vez, yo miro los CL, todos están aumentando, o sea, no ha entrado en pérdida, pero no convergió a 9 grados.
Entonces asumimos que 9 grados, ya empieza la pérdida. Y si revisamos esta tabla, que son los valores con los que terminó el método, pero sin converger, porque él saca CLs y CDs, pues él está calculando números, pero solo que no convergió. Si verificamos aquí, por ejemplo, miren que aquí está aumentando el CL hasta 8 grados y luego en 9 grados, miren que ya cayó, pasó de 0.95 a 0.52. Entonces este 0.52 no lo podemos anotar porque no convergió. Entonces no sabemos si es 0.52, 0.50, pero miren que sí cumplió lo de que parece ser que en 8 grados fue el stall, según Airful. Entonces lo que les digo, si en ese ángulo ya no converge, asumimos pues el stall ahí. Y ya, eso sería lo del Airful, muy fácil, lo mismo. Lo mismo pues para pasar el Excel, le quitamos los encabezados y ya lo cargamos. Este archivo son básicamente los pasos que acabamos de ver. Cómo cambiar el Exful, cómo leerlo en un Excel y lo mismo con el Airful. Entonces ahí está ya pues hace rato en el canal de nosotros. Entonces, para el laboratorio que ya hicimos, sería bueno que, como les digo, que monten las gráficas de estas, las de distribución de presión, ¿cierto? -5, 0 y 5. Y obviamente también hay que sacar el CL a -5, 0 y 5 para comparar los CL, que en últimas eso es lo que, esa es la gracia pues del laboratorio que hicimos, calcular el CL a partir de las presiones. Y que lo hagan, el tema del CL, por lo menos para la próxima laboratorio que va a ser de medir dos alas, la curva CL y el CD de dos alas, básicamente es eso. Sería comparar la que nosotros obtengamos en el laboratorio, la de Exfil y la de Airfil. Entonces por eso les mostré las dos herramientas, porque quiero que utilicen las dos al tiempo, para que notemos alguna diferencia si la hay en alguno pues, de los experimentos que vayamos a hacer. Y ver pues cuál de pronto pues, cuál es la mejor herramienta, etcétera, como para que lo confirmemos nosotros mismos, porque pues yo ya lo confirmé, pero de todas maneras para que lo hagamos, para que lo hagan ustedes, que Airfil sí tiene algunas mejoras a comparación de Exfil. De pronto las mejoras no se ven reflejadas en el experimento que hagamos porque tenemos muchas fuentes de error en el túnel. La velocidad no mide perfecto, las celdas no miden bien, bueno, bien no miden muy bien. ¿Qué más fuentes de error hay? A ver. Bueno, esas dos serían como las principales. Entonces de pronto la curva o sea, no podríamos decir si se parece más o no, si está correcto o no, pero para eso están las curvas experimentales reportadas por la NASA, que para eso están los reportes NACA que tenemos aquí en la carpeta que se llama datos experimentales. Entonces por aquí hay un archivo de NACA 44 algo, por aquí hay archivos de NACA 00 algo y dos reportes NACA que son los que más se usan. Aquí están el 2412, etcétera. El 0012, por ejemplo, lo pueden sacar de aquí, de este 7 Symmetrical Airballs. Y bueno, eso sería todo. Entonces, para el próximo laboratorio, recuerden que tienen que llevar la careta. El que no lleve careta, pues no puede. No voy a aceptar otra vez, pues, gafas. Entonces, para el próximo laboratorio, leer las últimas dos guías, o bueno, las que dicen medición de las fuerzas aerodinámicas. Entonces, no hay que llevar nada. Solamente leer las guías, o sea, saber qué es lo que vamos a ir a hacer, como llegar y ustedes ya saben que van a medir tal cosa y tal cosa, montan las alas y listo, empezamos. Podemos hacer, en teoría son dos laboratorios apartes, uno un perfil simétrico y otro un perfil asimétrico, pero si usted, o sea, si rinde el tiempo y ustedes quieren hacer los dos en uno, pues lo hacemos, si no, acabamos de medir un ala y nos vamos pues para la casa, pero si quieren hacer los dos y nos da el tiempo, podríamos medir las dos alas de una vez, ya es lo que ustedes quieran pues dentro de 8 días. Y ya recuerden que hasta el domingo es el informe de la guía 1. Y ya creo que eso era todo por hoy. Si no tienen dudas, entonces nos vemos en 8 días. Bueno, gracias muchachos. Hasta luego. Gracias, profe. Listo, profe, feliz día. Gracias, profe.
Alguien me preguntó algo, no, bueno, no lo escuché bien. Hasta luego. Profe, Sí, sí, dime. te quería comentar así como que hablamos con unos integrantes que si te queda fácil, pues tú nos habías dicho que hasta el domingo el informe. Y como el lunes es festivo, que si nos podías dejar trabajar el informe hasta el lunes, pues mandártelo a tarde el lunes. Bueno, Bueno, hágale. sí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, pues. Andrés se lo agradece mucho. Chao. Hasta luego. Oiga, eso sí son patos en esta clase, hombre. No entiendo por qué están cagando de la risa. O sea, que... Un tablero. Porque son muy patos por acá. Pero bueno, en fin. Dale, oye, todo Ah, bien. todo bien.